Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es otro ejemplo de que el éxito se mide de la cabeza hacia el cielo. La historia de Lavinia Warren, la superestrella más pequeña del mundo. Así es, mis estrellas. Lavinia Warren fue una personita del siglo XIX que vivió muy lujosamente. A pesar de ser de pequeña estatura, era enorme en el estrellato. Desde sus humildes comienzos como maestra de escuela hasta su fama mundial como media naranja de una pareja poderosa, Warren lo hizo todo. Mercy Lavinia Warren Bump se convertiría en una de las personas pequeñas más famosas, si no es que la más famosa, del planeta Tierra. Pero no siempre fue tan pequeña. Cuando era una bebé recién nacida y la pesaron, la balanza se inclinó hacia unas considerables y saludables 9 libras, es decir, unos 4 kilos de peso. Sus padres no sospecharon que algo andaba mal hasta que de repente y de manera bastante dramática dejó de crecer. Nacida en el seno de una familia acomodada, era descendiente de una familia francesa apellidada Bompas. Sus padres, James Sullivan Bump y Hulda Pierce Warren, eran de estatura común. Tuvo 2 hermanos y 4 hermanas de estatura normal, pero su hermana menor, Minnie, era varios centímetros más pequeña que ella. A los 10 años de edad, Lavinia alcanzó su estatura máxima, que fue de 81 centímetros o 32 pulgadas. Su peso promedio fue de 14 kilos y medio o 32 libras. Debido a un déficit en la hormona del crecimiento, padecía de enanismo hipofisario o proporcionado. Esta forma de enanismo es menos habitual, menos común que la acondroplasia o enanismo desproporcionado. Este enanismo la hacía ver como una persona normal pero en miniatura. Varias fuentes dicen que Warren dejó de crecer cuando era una niña pequeña o cuando tenía 10 años. Es probable que nunca sepamos estos primeros detalles, pero ciertamente sabemos más sobre su condición hoy que la gente en ese entonces. Lavinia sufría de enanismo proporcional, un problema de la glándula pituitaria. Afortunadamente no tuvo que sufrir sola. Lavinia Warren tuvo numerosos hermanos a medida que crecía, pero solo uno que realmente podía empatizar con su condición. Su hermana menor, Minnie, también tenía enanismo proporcional. Como Warren escribió más tarde en su autobiografía, todas mis otras hermanas y hermanos eran de tamaño normal. Como tal, siempre se sintió aislada de ellos, pero más cercana a Minnie. Trágicamente, sin embargo, Minnie un día sufriría un destino terrible. Incluso después de que los médicos diagnosticaran a Lavinia con enanismo, sus padres todavía tenían grandes expectativas de ella. No la trataban de manera diferente a como lo habían hecho antes, y aún esperaban que hiciera todas sus tareas. La única ayuda que le dieron fue un taburete, que la ayudó a llegar a la mesa de la cocina. Francamente, ella nunca necesitó realmente la ventaja de tener una altura normal. Lavinia Warren nunca permitió que su enanismo la detuviera. Con tan solo 16 años de edad, se convirtió en maestra de escuela. Sin embargo, con solo 32 pulgadas de altura, es decir, 81 centímetros de altura, habría sido fácil confundirla con uno de sus estudiantes. Por mucho que le gustara enseñar, sabía que había un gran mundo ahí afuera para explorar y tenía la intención de conocerlo, de explorarlo todo. Para los enanos proporcionales en los Estados Unidos del siglo XIX, el trabajo era difícil de conseguir. Por eso, cuando uno de los primos de Lavinia Warren, que era dueño de un barco de exhibición en Mississippi, le ofreció una oportunidad, supo que no podía dejarla pasar. El primo la convenció para que pasara un verano en su barco, pero había un detalle. Lavinia formaría parte de su Museo de las Maravillas Vivientes. El primo de Lavinia vio el potencial de convertir su condición médica y su pequeña estatura en grandes montones de dinero constante y sonante. Promocionó a Lavinia como la reina liliputiense a los invitados que pagaban en su barco de exhibición. Lavinia Warren bailó, cantó melodías de espectáculos y charló con los invitados que la observaban maravillados. Y fue entonces cuando lo supo. Era una gran estrella atrapada en un pequeño cuerpo. Lavinia Warren encontró su tribu, su lugar, en el Museo de las Maravillas Vivientes de su primo y se destacó como la artista estrella. Incluso si sus compañeros maravillosos eran más altos que ella. Rápidamente se hizo buena amiga de Sylvia Hardy, una mujer de gran estatura que era conocida como la Gigante de Maine.
Las dos a menudo actuaban juntas e incluso dormían juntas mientras el barco de exhibición iba y venía por el río. Se podría decir literalmente que solo estaba siguiendo la corriente. Todos los espectadores simplemente adoraban a Lavinia, hablaron efusivamente de su carisma y encontraron su condición particular realmente fascinante, convirtiéndola en una especie de estrella de la noche a la mañana. Con el dinero llegando a sus bolsillos, Lavinia no quería volver a su vida normal y le pidió a su primo quedarse. Muy pronto su reputación se extendió por todas partes, y fue entonces cuando conoció a uno de los hombres más poderosos del negocio. En 1862, cuando tenía 21 años de edad, la pequeña Lavinia Warren entró en las grandes ligas. Después de unos pocos años en el barco de exhibición de su primo, atrajo la atención del famoso empresario P.T. Barnum. Barnum creía que Lavinia, con su talento para el canto, el baile y la elocuencia, sería una adición perfecta a su propio museo. Lo más importante, sin embargo, es que estaba soltera. Barnum estaba muy ansioso por conseguir que Lavinia Warren se uniera a su museo americano. Invitó a Warren y a su familia a su casa en el estado de Connecticut para convencerla de que trabajara para él. La pequeña intérprete dejó una gran impresión, ya que Barnum encontró a Lavinia Warren refinada, inteligente y hermosa. Pensaba que ella era la perfecta mujer en miniatura. Solo tenía que encontrar a su hombre perfecto en miniatura. Barnum ya tenía otros enanos proporcionales a su servicio, a saber, dos solteros muy codiciados, George Washington Morrison Knott, también conocido como Comodoro Knott, y el general Pulgarcito. Su nombre real era Charles Sherwood Stratton. Cuando Lavinia Warren aceptó unirse al Museo Americano de Barnum, se convirtió en parte de un pequeño pero tumultuoso triángulo amoroso. El Museo Americano de Barnum, con sede en la ciudad de Nueva York, resultó ser el lugar perfecto para que Lavinia Warren mostrara su singularidad. El famoso empresario engalanó a Lavinia con un espléndido guardarropa con costosas joyas. Se convirtió en una sensación inmediata entre las multitudes que la visitaban de todo el país, generándole al museo un ingreso diario de hasta $3,000. Solo necesitaba a alguien con quien compartir ese éxito. En parte debido a su aspecto juvenil, Barnum emparejó a Lavinia Warren con el comodoro adolescente Knott. A pesar de que era 7 años más joven que Lavinia, él quedó completamente fascinado la primera vez que la vio. A pesar de que Lavinia Warren estaba feliz de estar rodeada de más personas como ella, no pudo evitar sentirse indiferente al comodoro Knott. Prefería a los generales. A Lavinia le encantaba su nuevo trabajo, trabajar con el Museo Americano de Barnum, pero estaba menos entusiasmada con su compañero de exposición. A pesar de su obvio afecto por ella, Lavinia nunca consideró al comodoro Knott como algo más que un buen chico. Sin embargo, por el bien de las apariencias, Barnum quería que Lavinia y Knott iniciaran un romance real. Si Barnum jugó el papel de casamentero, hizo un movimiento muy suave. Le dio un anillo a Lavinia Warren. El anillo, sin embargo, no se ajustaba bien a sus dedos, por lo que el empresario, convertido en Cupido, instruyó a Lavinia Warren para que le diera el anillo al comodoro Knott. Mientras tanto, le prometió encontrarle otro anillo que le quedara bien. Esto parecía bastante inocente, pero creó un gran problema para Lavinia Warren. Lavinia le dio el anillo al comodoro Knott sin pensar en ello. El pequeño adolescente enamorado, sin embargo, pensó que el anillo era una muestra del amor de Lavinia hacia él. Cuando Knott trató de mostrar su afecto a cambio, Lavinia se angustió. No quería herir sus sentimientos, pero no podía negar su indiferencia hacia él. Afortunadamente, un general acudió al rescate de Lavinia. Barnum, el empresario, se dio cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos por jugar a ser casamentero, Lavinia no tenía ningún interés en el comodoro Knott, pero tampoco le faltaba gente pequeña con la cual emparejarla. Fue entonces cuando Barnum le presentó a Lavinia a su pequeño intérprete más famoso, el general Pulgarcito. Como era de esperar, la reina liliputiense y el general se llevaron bien. Inmediatamente después de reunirse con Lavinia, el general Pulgarcito habló con Barnum en privado. El pequeño artista de solo 25 pulgadas de altura, es decir, 63 centímetros de altura, hizo un gran pronunciamiento. Le imploró a Barnum que lo ayudara a convertir esta posible pareja de amor en una realidad, incluso prometiendo que, si todo funcionaba, Barnum podría usar su boda para publicidad. No había duda, esta sería la unión del siglo.
El empresario Barnum apeló a Lavinia Warren con un consejo paternal sobre sus perspectivas matrimoniales. Le explicó a la pequeña gran estrella que el general Pulgarcito era rico, famoso y, lo que es más importante, de carácter honrado. Por su parte, Lavinia Warren, sin embargo, no tardó mucho en convencerse, ya que le tenía bastante cariño al general Pulgarcito. Pero por otra parte, su pretendiente adolescente, Not, no la dejaría ir sin luchar. Lavinia Warren y el general Pulgarcito estaban locamente enamorados, y todo el mundo lo podía ver. Pero mientras todo el país celebraba la relación entre los dos famosos pequeños personajes, otra persona echaba humo. El comodoro Not se negó a aceptar que había perdido el afecto de Lavinia y comenzó una pelea a puñetazos con Pulgarcito detrás de escena durante uno de sus shows. Sin embargo, Lavinia había tomado una decisión clara. En un último esfuerzo por ganarse el afecto de Lavinia, el comodoro Not intentó colarse en una de sus citas con el general Pulgarcito. Lamentablemente llegó demasiado tarde. El general Pulgarcito acababa de proponerle matrimonio a Warren y ella había dicho sí. El matrimonio de Lavinia con el general Pulgarcito se convertiría en uno de los mayores acontecimientos sociales del siglo XIX. Con la guerra civil asolando la mayor parte de Estados Unidos, la noticia de las nupcias pendientes de Warren y Pulgarcito le dio a todo el país algo que celebrar. Durante semanas antes del gran día, el vestido de novia en miniatura de Lavinia colgó en el aparador de la diseñadora, Madame de Modeste, para que los transeúntes lo admiraran boquiabiertos. Nadie podría haber adivinado el gran alboroto que habría causado la pequeña, entre comillas, la pequeña boda. Nadie excepto el empresario P.T. Barnum. El gran día llegó el 10 de febrero de 1863. Con el fin de apaciguar al público ansioso, Lavinia Warren accedió a tener una ceremonia de boda abierta para que cualquiera pudiera asistir, y todos aquellos que tenían algún renombre o que eran alguien en la sociedad de Nueva York lo hicieron. Lavinia caminó por el pasillo de la iglesia episcopal de la Gracia frente a más de 2,000 invitados, entre ellos muchas de las celebridades estadounidenses del siglo XIX. La recepción, por otro lado, fue un asunto mucho más privado. Lavinia celebró la recepción de su boda en el elegante Hotel Metropolitan de Nueva York. Mientras que la ceremonia fue abierta al público, Lavinia permitió que Barnum cobrara a los invitados la asombrosa cantidad de $75 por asistir a la recepción. Esto equivaldría a más de $2,000 actuales. A pesar de la elevada cuota de entrada, seguían esperando que sus invitados les colmaran de regalos. Lavinia y su nuevo esposo saludaron a los asistentes a la recepción, sentados en un piano de cola. Desde su ubicación tenían una vista espectacular de todos sus devotos fans. El New York Times registró los extravagantes regalos, incluyendo joyas de Tiffany's, una mesa de billar en miniatura y, lo más impresionante, un carruaje en miniatura obsequio de la reina Victoria. Pero este matrimonio no alegró a todos. Había una persona que lo estaba resintiendo. Mientras Lavinia celebraba su matrimonio por todo lo alto, su admirador despreciado parecía estar enfermito del estómago. El The Times informó al día siguiente que durante el servicio el comodoro Not lucía enfermo de celos. Sin embargo, con toda probabilidad, la historia del Times fue un chisme ocioso, ya que Not estuvo presente en la ceremonia como padrino de boda. Las entradas posteriores, escritas en el diario de Lavinia, proporcionaron una visión más profunda del triángulo amoroso de esta pequeña persona. A lo largo de sus viajes, Lavinia tuvo que prescindir con frecuencia de los rumores que consideraba problemáticos. Con fines promocionales, Barnum había tomado fotografías del comodoro Not, proponiéndole matrimonio a la hermana de Lavinia, Minnie, en la época del gran matrimonio de Lavinia Warren. Las fotografías llevaron a especular que el triángulo amoroso se había expandido a un cuadrado amoroso. No fue hasta décadas más tarde que Lavinia finalmente logró refutar una impresión general. En su autobiografía, publicada en el diario New York Tribune Sunday Magazine, disipó la idea de que el comodoro Not había pasado de ser su admirador a su cuñado. Ella atribuyó todo el malentendido al hecho de que las cuatro personitas tenían una relación cercana y amistosa, pero que no había nada romántico entre Minnie y Not. Después de su lujosa boda, Lavinia y Pulgarcito se embarcaron en una luna de miel relámpago en todo el mundo. Una de sus primeras paradas, sin embargo, fue en casa. Queriendo distraer aún más a la nación del conflicto que desgarraba al país, el entonces presidente Abraham Lincoln
invitó a la pequeña pareja de celebridades a la Casa Blanca. Lavinia Warren, sin embargo, tenía una cierta opinión acerca del presidente. Cuando Lavinia llegó a la Casa Blanca, recibió una bienvenida más cálida de aquella con la que se sentía cómoda. Sin previo aviso, el presidente Lincoln se inclinó y besó a Warren en la mejilla. Además, bromeó diciendo: «A veces a Dios le gusta hacer cosas divertidas, y aquí tienes lo largo y lo corto», refiriéndose a que el presidente en sí mismo tenía una gran estatura y señalando a Lavinia como la parte corta. Lavinia no tuvo reparos en decirle a sus amigos, después del encuentro, que consideraba que Lincoln era bastante grosero. Un año después de su boda y gira, Warren regresó a Nueva York y al Museo Americano de Barnum. Sin embargo, para sorpresa de todos, ella y el general Pulgarcito no regresaron de sus viajes con las manos vacías. Lavinia y Pulgarcito posaron para fotos y apariciones públicas cargando a un bebé misteriosamente grande. El interés público en esta última pequeña adición a la familia de Lavinia envió al público a un estado absoluto de frenesí. De hecho, el público estaba tan emocionado que nadie se detuvo a preguntar si el bebé realmente pertenecía o no a Lavinia. Francamente, nadie pareció darse cuenta de que el bebé, curiosamente, no parecía tener enanismo. Resulta que el bebé no era, de hecho, de Lavinia. En un golpe de genio de mercadotecnia, Barnum había tomado prestado al bebé de un orfanato. Durante los primeros meses, Lavinia y Barnum llevaron a cabo su pequeña farsa a la perfección. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, Lavinia señaló que el bebé estaba creciendo demasiado para que el público creyera que era suyo. Así que se le ocurrió una brillante idea propia. Antes de embarcarse en una gira por todo el país, Lavinia urdió un plan audaz, aunque un poco maquiavélico. Propuso enviar un representante a cada ciudad con anticipación. Tenían la tarea de elegir discretamente a un bebé del orfanato local para usarlo como accesorio durante su espectáculo. Después de disfrutar un día de atención junto a Lavinia, devolverían al bebé seleccionado sano y salvo. El plan de Lavinia Warren funcionó mejor de lo que ella podría haber esperado. Se aseguró de que su compañía itinerante tuviera un suministro constante de pequeños bebés. Pudieron mantener las apariencias y al mismo tiempo aliviar la molestia de llevar un niño a cuestas durante sus viajes. Pero hay otra teoría más oscura sobre el origen de estos misteriosos bebés. Varias fuentes ofrecen diferentes teorías sobre el origen del bebé o bebés en las fotos de Lavinia. Algunas fuentes se adhieren a la teoría de que ella y Barnum, el empresario, obtuvieron a los bebés de orfanatos locales y esa es quizás la versión más probable de los hechos. Pero otras fuentes cuentan una historia mucho más trágica y ofrecen pruebas convincentes. Una teoría afirma que Lavinia y Pulgarcito tuvieron un hijo propio. Sin embargo, a diferencia de Lavinia y Pulgarcito, el supuesto bebé carecía del encanto natural y la fotogenia para convertirse en una estrella. Como tal, esta teoría sugiere que simplemente reemplazaron a su propio bebé en las fotos con pequeños querubines más lindos. Sin embargo, hay una teoría aún más oscura. Una fuente afirmó que el bebé en las primeras fotografías de Lavinia era de hecho el suyo. Sin embargo, reemplazaron a la bebé después de unos años, no porque no fuera lo suficientemente linda, sino porque no estaba, lo suficientemente viva. Supuestamente la única hija de Lavinia y Pulgarcito, llamada Minnie en honor a la hermana de Warren, falleció a la tierna edad de 2 años. Hay algo de crédito en esta teoría. En el obituario del general Pulgarcito en el diario The New York Times, se afirma claramente que Lavinia y Pulgarcito tuvieron un hijo. El presunto bebé, una vez más, falleció con tan solo 2 años de edad. Sin embargo, varias fuentes dan varias fechas para el nacimiento y la muerte prematura del misterioso bebé de Lavinia. La teoría se desmorona aún más, dada una tragedia personal que sufrió Lavinia. A pesar de su amor por los niños, Lavinia vivía con el miedo constante de tener alguno propio. Debido a su condición, temía que el parto fuera demasiado para su pequeño cuerpo, especialmente si daba a luz a un bebé de tamaño normal. En un golpe devastador del destino, su hermana Minnie demostró que su teoría sobre los peligros del parto era correcta. La hermana menor de Warren, Minnie, también se había casado con otra persona pequeña empleada por Barnum. Y no se trataba del siempre enamorado Comodoro Knott, sino del comandante Edward Newell. Minnie quedó embarazada del bebé de Newell y logró llevar el embarazo a término. Sin embargo, dar a luz a un bebé de tamaño completo resultó ser demasiado, y ella y el bebé fallecieron poco después de la terrible experiencia.
Devastada, Lavinia sostuvo a su hermana entre sus brazos mientras exhalaba sus últimos suspiros. Otra razón por la que Lavinia probablemente nunca tuvo un hijo propio fue que todo el mundo siempre la confundió con uno. Barnum promocionó a Lavinia y a sus artistas pequeños cuando eran niños, incluso cuando crecieron hasta bien entrados los 30 y 40 años. Esa constante infantilización hizo que el dinero siguiera llegando, pero también mantuvo a Lavinia en un constante estado de exasperación. A lo largo de su carrera, Lavinia se quejó de la forma en que sus fans la trataban. Debido a su tamaño, les resultaba difícil creer que fuera una mujer adulta, y a menudo querían acariciarla y abrazarla como si todavía fuera una niña. En sus diarios ella escribió sobre su instinto femenino de rehuir una forma de familiaridad que consideraba inapropiada. Pero el trabajo tenía sus ventajas. A pesar de algunos de sus recelos, Lavinia y su esposo Pulgarcito continuaron de gira y actuando por todo el mundo, y amasaron una gran fortuna. Llegaron hasta Japón, China, Australia, Egipto e India, donde el rey de Benares intentó regalarles un elefante. Sin duda estaban teniendo un gran éxito, un éxito incendiario, y muy pronto casi literalmente se incendiarían. En 1883, Lavinia y Pulgarcito se encontraban en el Hotel New Hall House en Milwaukee. El departamento de bomberos local describió el hotel como un polvorín, donde la tragedia estaba a la espera de que una chispa la encendiera. Era el inicio de una mañana fatídica para los pequeños artistas cuando aproximadamente a las 4 de la madrugada el edificio se vio envuelto en llamas. El Hotel New Hall House se convirtió rápidamente, como lo describió un testigo ocular, en un montón de paja en llamas. Mientras las llamas consumían el famoso hotel de lujo, Lavinia y Pulgarcito quedaron atrapados en el 6º piso. Docenas de huéspedes del hotel tomaron la dolorosa decisión de saltar hacia la muerte. Sin embargo, la pequeña estatura de Lavinia le salvó la vida. Ser gente pequeña, una vez más, valió la pena para Lavinia y Pulgarcito. Un solo bombero llamado O'Brien logró alcanzar a la pareja en la ventana de su 6º piso. Llevando a la diminuta pareja en un brazo y agarrado firmemente a su escalera con el otro, el bombero llevó a Lavinia y Pulgarcito a un lugar seguro. Fue una hazaña que no habría podido lograr con 2 adultos de tamaño normal. Aún así, el fuego había quemado a la pareja más profundamente de lo que creían. Lavinia y Pulgarcito sobrevivieron al infierno en el Hotel New Hall House. Otros 90 huéspedes, incluido un socio suyo, no habían tenido tanta suerte. Pero el suceso pasó factura a su salud de todos modos. Escribiendo en sus memorias, Lavinia declaró: "El general nunca se recuperó de la conmoción de esa terrible experiencia. Solo unos meses después, Pulgarcito falleció de un derrame cerebral repentino". El repentino fallecimiento de Pulgarcito dejó a Lavinia cabizbaja y en bancarrota. En su autobiografía afirmó que había querido retirarse después del derrame cerebral de Pulgarcito y que el empresario Barnum la había persuadido para que volviera a trabajar. Sin embargo, es más probable que Lavinia volviera a actuar para mantener su lujoso estilo de vida, pero necesitaría otro compañero. Unos años después del fallecimiento de Pulgarcito, Lavinia se casó con el conde Primo Magri, una personita italiana con una historia similar de actuación. A pesar de que era unos centímetros más bajo que el difunto esposo de Lavinia, tenía un rango más alto. Supuestamente el Papa Pío IX le había dado a Magri el título de conde, convirtiéndolo más o menos en un miembro real de la realeza y convirtiéndola a ella técnicamente en una verdadera condesa. Lavinia continuó actuando con el conde Primo Magri hasta principios de 1900. Incluso protagonizó una película muda junto a él, llamada El cortejo de los liliputienses. A medida que el público aprendió más sobre el enanismo, perdieron interés en Lavinia y artistas como ella. Eventualmente, Lavinia se retiró a su ciudad natal de Middleborough, en Massachusetts, y abrió una heladería. Lavinia falleció el 25 de noviembre de 1919 a la edad de 78 años. Tal y como ella lo pidió, fue enterrada junto a Pulgarcito, su primer marido y verdadero amor. Sin embargo, la tumba de Pulgarcito era un obelisco enorme, coronado con una estatua de tamaño natural, aunque todavía pequeña, de él. A pesar de su enorme estrellato y su estatura en miniatura, Lavinia solo tiene una simple lápida que dice su esposa. El enanismo de Lavinia Warren la hizo rica y famosa, pero también hizo que todos la consideraran una niña o una atracción. Pero nunca se arrepintió de su decisión de unirse al empresario Barnum y sacar provecho de su pequeña estatura.
Ella escribió: cuando me preguntan si no me canso de esta vida pública, suelo responder que, en cierto sentido, pertenezco al público. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.